En este vídeo que vamos a ver ahora, vamos a ver el funcionamiento de una máquina generadora de frío o de baja temperatura, en la cual esa máquina forma un circuito denominado circuito de frío. Este circuito de frío está formado por un difusor o capilar, un evaporador, un compresor o bomba accionado mediante un motor y un émbolo, y un refrigerador o enfriador. ¿De acuerdo? Pues este es el circuito básico o los componentes básicos que debe tener todo circuito de frío. Pero bueno, antes de entrar en el funcionamiento de este circuito de frío, pues para poder entender mejor su funcionamiento, vamos a ver una serie de conceptos básicos tanto de termodinámica como de temperatura. Y empecemos viendo lo que es la molécula. ¿Qué es una molécula? Bueno, la molécula es la parte más pequeña e indivisible de cualquier materia. Por ejemplo, tenemos aquí este trozo de madera. Si nosotros este trozo de madera lo empezamos a dividir, llegará un momento en que ese trozo de madera ya no se podrá dividir más, con lo cual sería la molécula de esa madera. La molécula, parte más pequeña e indivisible de esa madera, la cual ya no se puede dividir más, porque si la dividiríamos más, pues ya perdería sus propiedades, como veremos posteriormente. Ya no sería madera, ya sería otra cosa. ¿Por qué motivo? Ya lo veremos más adelante. Y bueno, ¿y de qué está formada una molécula? Una molécula está formada por un conjunto de átomos. ¿Y qué es un átomo? Un átomo está formado por un núcleo formado por protones y neutrones, y alrededor de este núcleo giran unas partículas denominadas electrones. Los neutrones tienen carga neutra, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Bueno, yo aquí solamente he dibujado dos órbitas, una órbita exterior, que es la órbita de valencia, otra órbita inferior, pero tienen más órbitas, un átomo, ¿de acuerdo? Por tanto, como he dicho anteriormente, solamente he dibujado la órbita exterior, que se denomina la órbita de valencia. ¿Por qué se llama órbita de valencia? Porque es la que va a dar valor a este electrón y es la órbita con la cual ese átomo pues, va a interactuar pues, con otros átomos, como el ejemplo que vamos a ver posteriormente. Y también, según el número de electrones que tenga esa última órbita, va a dar valencia a ese átomo. Por ejemplo, este átomo que tenemos aquí tiene valencia 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 electrones en su última capa. Este tiene valencia 4 porque tiene 4 electrones en su última órbita, y este tiene valencia 5 porque tiene 5 electrones en su última órbita. Y nosotros estos 3 átomos que he cogido como ejemplo los uno, ¿qué es lo que van a hacer estos átomos? Pues van a realizar un enlace, con los electrones de sus últimas capas, se van a enlazar, van a formar enlaces y se van a unir estos átomos formando una molécula. Y el conjunto de estos átomos que tenemos aquí son los que van a formar esta molécula, que puede ser la molécula de madera. No lo sé, pues imaginaos que la molécula de esta madera, por lo tanto esta madera tiene una molécula la cual está compuesta por 3 átomos, en los cuales uno tiene valencia 3, otro tiene valencia 4 y otro tiene valencia 5. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues esto es lo que sería una molécula. Bueno, vamos a ver otra, en este caso, pues vamos a ver lo que es la presión. Vamos a ver en este caso otra unidad que es importantísimo, lo que vamos a ver posteriormente a la hora de generar frío, que es la presión. ¿Qué es la presión? Bueno, la presión es la fuerza que se ejerce sobre un punto, una superficie, un espacio, una presión, una fuerza que se ejerce en la cual pues, en ese espacio, en este punto o en esta superficie, pues, va a causar una serie de fenómenos físicos y químicos, pues dependiendo pues, del tipo de superficie, punto o espacio en el cual esté ejerciendo pues, dicha presión. ¿De acuerdo? Bueno, esta presión puede ser positiva, como tenemos aquí, que es cuando se aprieta, por así decirlo, cuando actúa sobre este punto, superficie o espacio, o puede ser una depresión o una presión negativa, denominada depresión, es decir, que en vez de apretar este punto, pues todo lo contrario, le va a expandir, tanto este punto, esta superficie como este espacio, los va a expandir, esa fuerza los va a hacer expandirse. Bueno, la presión se mide en bares, tiene una unidad que es el bar, pero también tiene otra unidad que es inglesa, que son los PSI, que son pulgadas, me parece que es libras por pulgada, ¿no? Y un bar es igual a 14,504 PSI. Y se mide con un aparato denominado manómetro. El manómetro, que tiene 2 escalas, una como tenemos aquí, la verde, que es para
para medir PSI y otra roja que es para medir pares, o viceversa, en algunas lo suele tener al revés. Y bueno, yo un manómetro pues está formado por un manguito y a través de este enchufe, no sé el nombre que puede tener esta especie de enchufe, pues es donde conectamos a la conducción en la cual nosotros queremos medir pues la presión que tiene pues dicha conducción, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es lo que sería la presión. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la temperatura. La temperatura pues es la cantidad de calorías que emite un cuerpo, ¿eh? Sabemos que todo cuerpo en su interior tiene moléculas y esas moléculas están formadas por átomos. Estos átomos también emiten energía, y según esos átomos y según esas moléculas, la cantidad de átomos que tengan, los enlaces covalentes que realicen, pues va a determinar la cantidad de energía que va a emitir o la temperatura que va a emitir ese cuerpo, y esa temperatura se mide en grados centígrados. Bueno, si nosotros tenemos dos cuerpos, que uno que tiene 40 grados centígrados y otro que tiene 80 grados centígrados, y les cogemos y les conectamos a través de un conductor térmico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el que tiene menos calorías va a absorber calor del que tiene más calorías, va a absorber calorías, ¿hasta cuándo? Hasta que la temperatura de ambos cuerpos se equilibra. Esto es muy importante también para lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, vamos a ver ahora la relación existente entre la temperatura y la presión. Bueno, tenemos aquí una molécula. Esta molécula, si nosotros la calentamos, es una molécula líquida. Una molécula líquida. Si esta molécula, que es líquida, la calentamos a través de aquí una vela, he puesto una vela, ¿y qué va a ocurrir con esta vela? Pues que se va a dilatar. Todo cuerpo al ser calentado se dilata. ¿Qué ocurre con esta molécula? Que al dilatarse absorbe calor, absorbe calorías, con lo cual al absorber calorías, pues más se nos va a dilatar. Se nos va a dilatar. Así sucesivamente, absorbe calor, más calorías, más se nos dilata, hasta que llega un momento en el cual ya no absorbe más calorías y por tanto ya deja de dilatarse, que es cuando se ha llegado a la saturación, con lo cual este gas, que en un primer momento era el líquido, que le hemos empezado a calentar, pues ha seguido todo este proceso y al final se ha encontrado o ha llegado a convertirse en un gas saturado. Esto es una forma de convertir pues un líquido pues en un gas saturado, pero también calentándole desde un principio. Pero también se puede realizar si nosotros esta molécula pues la expandimos. Al expandir esta molécula, este líquido, al expandir esta molécula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que al expandirse absorbe calorías. Acordaros que un líquido al expandirse se agranda. Se nos va a agrandar y por tanto al agrandarse como si fuera un globo, pues va a absorber calorías. Al absorber calorías, ¿qué ocurre? Pues que más se nos va a calentar y más se nos va a dilatar y por lo tanto más se nos va a expandir y más calor va a absorber. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llega un momento en que ya pues llega la saturación, es decir, que ya no absorbe pues más calor. Ha llegado al máximo, ya no absorbe más calor y por lo tanto al no absorber más calor pues ya no se nos va a dilatar más, ha llegado a la saturación. ¿De acuerdo? En estos dos casos. Lo que pasa es que la diferencia entre un caso y otro caso es cómo se inicia. Uno se inicia calentando la molécula y otro se inicia expandiendo la molécula. Esto es muy importante para ver cómo funciona un circuito de frío o una máquina de frío. Bueno, y también si nosotros a un gas saturado, como tenemos aquí, le enfriamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se nos va a comprimir, Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues se nos va a comprimir, hasta que ocurre que este ya deja de ser un gas, se hace tan pequeño que se convierte en una molécula líquida. ¿Qué es lo que ocurre? Por las precipitaciones. Las precipitaciones, ¿por qué llueve? Porque en el aire, en la atmósfera, pues existe un gas que está saturado. Ese gas saturado, al llegar a una corriente de aire fría a esas latitudes, ¿qué ocurre? Pues que se va a enfriar, ese gas se nos va a enfriar hasta convertirse en un líquido, con lo cual al convertirse en un líquido pues se precipita, por eso se llaman precipitaciones, se precipita la Tierra formando la lluvia. ¿De acuerdo? Luego también, si un gas saturado también le ejercemos una presión positiva, acordaos que la presión era positiva y negativa. Negativa era cuando se expandía y positiva cuando apretaba, por así decirlo. Por tanto, ¿qué ocurre si nosotros un gas saturado por así decirlo, le apretamos? La ejercemos sobre una presión, pues que el calor que tiene dentro le va a sacar hacia afuera. Seguimos apretando, le va a sacar hacia afuera, así sucesivamente, hasta que ocurre,
hasta que llega un momento en que ya no se puede sacar más calor, se ha llegado a un punto en que ya no puede soltarse más calor. ¿Qué ocurre? Pues que este calor queda afuera, este calor se queda afuera, es decir, no desaparece como en este caso que tenemos aquí, pues este gas saturado al enfriarse se comprimía y se convertía en una molécula líquida, pero aquí no, aquí sigue siendo una molécula gaseosa. ¿Por qué? Porque este calor que hemos sacado en un primer momento que estaba dentro, al salir afuera, va a mantener esa molécula, la va a mantener caliente, con lo cual la va a mantener en estado gaseoso. Lo único que en este caso va a ser a alta presión. Aquí era a baja presión, porque estaba expandida, pero aquí va a ser a alta presión porque le estamos ejerciendo una presión sobre la misma, sobre ella. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si nosotros, entonces, este calor que hemos sacado hacia afuera, pues le enfriamos a través de un enfriador, como veremos posteriormente lo que va a ocurrir, que es que al enfriarle, es decir, al eliminar este calor, esa molécula, pues bueno, se va a comprimir todavía mucho más y se va a convertir en una molécula líquida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en una molécula, con respecto pues al calor que absorbe o al calor que suelta, pues es parecido a una esponja. Tenemos aquí esta esponja. Si esta esponja antes de meterla en el agua la comprimimos y al estar dentro, sumergida en el agua, dejamos de comprimida, ¿qué va a ocurrir? Pues se nos va a expandir y al expandirlo pues va a absorber agua. ¿Qué ocurre si nosotros sacamos esta esponja hacia afuera y la volvemos a comprimir? Pues que va a soltar todo el agua que tiene dentro. Por eso es pues parecido a lo que hace una molécula con respecto al calor y con respecto a la presión que se ejerce sobre ella, tanto expansora como represora.